Este video lo voy a realizar, digamos, como venezolano. Yo tengo, por supuesto, ciertos estudios que me permiten a mí hacer algunos comentarios sobre la economía venezolana. Tengo, por supuesto, soy administrador, soy abogado, tengo estudios de quinto nivel en materia económica que me permite, por supuesto, tener una visión un poquito interesante sobre las cosas que se experimentan y se han vivido en Venezuela. Para empezar, yo les voy a decir que es injustificable que Venezuela se encuentre en la situación que está desde el punto de vista económico y social. En Venezuela, los venezolanos estamos, digamos, viviendo sobre la reserva de petróleo más grande y comprobada del mundo, por arriba de Arabia Saudita, por arriba de Irán, por arriba de cualquier país que ustedes consideren que tienen reservas importantes de petróleo. Es el primer país con las reservas probadas. Estamos hablando que tenemos prácticamente, como decimos en criollo, una arepita de brazo cuando nacemos. Pero esto no se observa en la realidad. Decimos que tenemos un petróleo que vienen los extranjeros a quitarnos el petróleo, pero nosotros mismos lo tenemos debajo en el subsuelo y no tenemos ningún resultado, no tenemos ninguna productividad hacia nosotros venezolanos. Es triste decir esto, pero es la realidad. Sin contar del oro, sin contar con otro tipo de minerales que están en nuestra patria. Por ejemplo, en el caso del soltán, el oro azul también está presente, uranio, cualquier otro tipo de, digamos, de mineral raro o no, que se requiera. Estoy seguro que existe en Venezuela, diamantes, cualquier cosa. Dios nos otorgó, digamos, todas las riquezas que se pueden soñar están en Venezuela. No se justifica de ninguna manera, desde el punto de vista lógico, que los venezolanos estemos en esta situación que estamos pasando en este momento. Digo esto porque cuando yo salía a la calle en el momento, veía familias comiendo de la basura. Textualmente no era lo que yo escuchaba de los cuentos, yo los veía. Veía familias abriendo bolsas de basura, comiendo restos de comida. A mí me entraba primero un dolor muy intenso como venezolano ver eso que estaba viviendo. No es la otrora perrarina que nombraban en ciertos políticos que comían en aquel momento supuestamente los venezolanos, lo cual era falso. No, eso nunca ocurrió, ningún venezolano comió perrarina. Pero fíjense que frente a la basura que comen los venezolanos hoy en día en la calle, la perrarina había sido exitosa. Entonces veamos que es algo que es muy contradictorio. Cuando me preguntan a mí sobre cuándo Venezuela puede salir de este problema que estamos viviendo, perdón, tengo que decir que hay un gran inconveniente de descomposición social, además de la parte económica. ¿Por qué digo esto? Les voy a dar un caso. Disculpen, un poquito de afectado la garganta. Voy a hablar de un venezolano muy ilustre, del cual muchos, por cierto, desconocen su obra. Jacinto Combi fue el descubridor de la vacuna contra la lepra, una enfermedad bíblica. Imagínense lo que es de la historia universal, lo que ha tenido esa enfermedad de vigencia. Bueno, este médico venezolano, en muchos años de estudio, descubrió la vacuna en contra de ese flagelo. Y este señor regaló la patente de esa vacuna para la humanidad. La regaló. Él pudo haber dejado eso para hacer fortuna para él, para su familia, y haber, digamos, vendido esa patente a una farmacéutica específica para que la explotara. Él la regaló porque fue un aporte a la humanidad hacia el futuro. Por eso que usted no ve en Venezuela los famosos lecrocomios que existían en su momento, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Estado Zulia, había una isla en el lago que era para donde llevaban a los leprosos. En el caso de Estado Carabobo, también hay una isla en el lago de Valencia donde eran consignados allí colocados los leprosos para que vivieran ahí aislados, por miedo a la contaminación con ese tipo de enfermedad. Entonces veamos que ese tipo de venezolano yo hoy en día considero que no existe en Venezuela. Estamos más complicados con el asunto de tener dinero.
estamos más complicados con el asunto de vernos con una camioneta último modelo, de tener dinero, perdón, nuevamente, de tener recursos, y no vemos que entonces aquel otro venezolano que era ilustre pasó de moda, ya no está. Sin contar otros ilustres venezolanos como Arturo Larpetri, por ejemplo, en su momento, por otros más, nuestro santo venezolano, Fedor Hernández, por cierto, médico de los pobres, ¿qué les puedo decir yo? Era donde la figura, digamos, el nombre de la persona, era más importante que cualquier otra cosa. Eso se perdió en Venezuela. Ya eso considero que es escaso en virtud del deterioro que ha vivido la sociedad venezolana, producto de toda esta situación de descomposición que ha ocurrido durante los últimos 27 años. Por ejemplo, fíjense que, retomando la parte nuevamente económica, les voy a contar una anécdota mía personal, ¿no? Cuando yo estaba estudiando administración en primera carrera, eso fue cuando en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, yo estaba ya por graduarme en la universidad, disculpen, y como requisito de la misma era que yo realizara las pasantías de 6 meses que tenía que hacer para poder optar al título de administrador. Bueno, yo en aquel momento decidí, bueno, voy a meter currículum que puedo ofrecer yo, un estudiante universitario de octavo semestre, noveno semestre, no tener ningún tipo de experiencia laboral. Yo como decimos los criollos, metí papeles en el otro banco consolidado, imagínense ustedes. Metí los papeles para hacer la pasantía. A la semana me llaman a mi casa, de recursos humanos del banco, me dice, mire, lo estamos llamando para que usted se incorpore el lunes a trabajar. Entonces yo digo, pero ya va a trabajar. Yo soy de unas pasantías. No. Yo estoy llamando a ustedes para que ustedes se incorporen a auditoría, por cierto. Yo ni siquiera he pedido trabajar en auditoría. Yo pedí unas pasantías al banco. No. Usted va a ser administrador, preséntese el lunes. Si usted quiere, se presenta acá y después vemos la pasantía. No se preocupe. Así era la cantidad de trabajo que había en ese momento. Había futuro para el profesional. Yo estaba por graduarme, ya tenía trabajo. Hoy en día, ¿qué tienen los venezolanos, los que están estudiando en la universidad? Muchos están estudiando para irse de Venezuela. Y aquellos que se quedan, entonces, ¿en qué van a trabajar? ¿Cuánto van a percibir mensualmente para poder vivir? 300, 400 dólares mensuales. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué en este momento le ofrece Venezuela a estos jóvenes que están en una universidad sacrificándose? Porque estudiar tiene sacrificio, un costo económico y un sacrificio personal de dejar de lado muchas digamos, beneficios de la juventud o dejar de lado muchas, digamos, posibilidades de tener dinero para comprar los que gustos que queramos, para invertirlo en unos estudios que son muy costosos hoy en Venezuela. Hace poco escuché, por cierto, que una universidad está cobrando $2.200, $2.500 el semestre, que realmente no es un semestre, sino son como 4 meses, casi 4 meses. Entonces eso implica que ya el costo de una matrícula de universidad anual sean de aproximadamente $4.800, por decirle, ¿no? Entonces es importante que sepamos que es un mecanismo para medir entonces cuál es la situación en este momento, que le ofrecemos a los jóvenes venezolanos para su, digamos, desarrollo profesional en un futuro. No existe como tal. Entonces, de esa manera podemos ver la descomposición que en este momento ocurre en Venezuela. Contando, por supuesto, que de lo que hemos escuchado, lo que ha ocurrido con el robo importante de los recursos de Venezuela. Hace poco escuchamos, hace el año pasado, antepasado, vimos que un señor se robó más de 23.000 millones de dólares que no aparecen y nunca se ha sabido de ellos, ese dinero dónde está, que es de todos los venezolanos, pero no aparece. Entonces vemos que son situaciones que se van acumulando para todos, ¿no? Al deterioro del sistema eléctrico venezolano, que es necesario para poder producir, tener una empresa productiva. ¿Cómo vamos a trabajar, tener una empresa productiva si tenemos apagones de luz que nos impiden trabajar mediodía o a veces un día entero porque no hay luz?
algo absurdo. Un país que tiene reservas no solamente desde el punto de vista energético, sino también hidrográficas. Es algo absurdo. Hay países que con mucho menos han hecho maravillas. El caso, por ejemplo, de Japón, debo decirles algo. Japón, el 20% aproximadamente del territorio japonés es cultivar, lo demás no se puede, no lo pueden cultivar. Y sin embargo, ellos tratan de ser autosuficientes en su consumo de alimentos. Venezuela no es el mismo caso. Venezuela tiene una tierra más rica, por cierto, clasificadas de grado A. Y les voy a dar una zona específica, por ejemplo, el caso del sur del lago, del lago Maracaibo, son una de las mejores tierras que hay en Venezuela y no tenemos esa virtud. No podemos decir que nos podemos satisfacer completamente nuestras necesidades como tal. Entonces veamos que hay una serie de circunstancias que hacen que acorralan a la economía venezolana. No estamos hablando del turismo, por ejemplo. Las mejores playas del mundo están en Venezuela, en Los Roques. Sin hablar de los Cayos, sin hablar de todos los parques nacionales que tenemos. Tenemos unas bellezas naturales que son envidiables por cualquier país del mundo. Y no hemos sabido utilizarlas ni siquiera. O sea, tenemos todas las de ganar. Tenemos petróleo, tenemos oro, tenemos bauxita, tenemos, tenemos diamantes, tenemos soltán, color azul, tenemos bellezas naturales, tenemos todo lo que cualquier país desearía, todo en un solo lugar. Y no podemos salir de la crisis en Venezuela. Esto es un problema político, un problema grave que existe en Venezuela, que no se va a solucionar de la noche a la mañana. Debo decirles que ya al ver una descomposición social como tal, eso acompañado con un sistema político que ha conducido a que Venezuela hoy en día entonces tenga uno de los peores salarios del mundo, por debajo de cualquier país que usted consideraba antes absurdo, que puede decir que ese país iba a estar mejor que Venezuela en ese caso. Fíjense que en el caso de los países, pequeños países que están en el Caribe, la moneda de esos países es mucho más valiosa que la venezolana. ¿Cómo es posible esto? Contar lo que ha habido de mega devaluaciones en Venezuela, fíjense lo que se ha incrementado el costo del dólar, el valor del dólar, desde el 99 hasta la fecha, considerando que ha habido una serie de reducción en los ceros de la moneda venezolana. ¿Cuánto era un dólar en 1999 y cuánto es un dólar hoy? Colóquele todos los ceros que le faltan a la moneda y va a saber cuánto es el verdadero valor de eso que usted dice, que es algo absurdo. Uno cabría ni siquiera calcular la cantidad de ceros que representa eso que le han quitado a la moneda venezolana. Otra moneda, digamos, fuerte que era la venezolana. Era comparativa en aquel momento, digamos que era una moneda referente como reserva internacional, inclusive el bolívar venezolano. Ya eso no existe, ya es algo ridículo el valor de la moneda venezolana. En Venezuela, otro lado era la tacita de plata de América. Todos los países buscaban llegar a Venezuela, emigrar para poder hacer platica en Venezuela y regresarse a su país. Era muy común escuchar que, sobre todo en las épocas ya de octubre a enero, vinieran muchas personas de Ecuador, de Perú, de Chile, de esos países donde hoy en día están los venezolanos. Ellos iban a Venezuela a hacer sus 4 o 5 meses de trabajo para llevárselos a su país. Eso ocurría, era constante en Venezuela hasta que llegó esta situación que estamos conversando. Eso por supuesto sin considerar que el pasaporte venezolano, usted iba a cualquier parte de América y solamente algunos países les pedían visa. Estados Unidos siempre ha pedido visa, pero usted iba a Uruguay y no le pedían visa, Panamá no le pedía visa. Muy pocos países necesitaban visa venezolana, un pasaporte ya como dice, un pasaporte fuerte. Hoy en día son escasos los países que no le pidan a venezolanos visa por miedo a que se quede en el país. Porque recordemos que hay ya reconocidos 8 millones de venezolanos que han salido de Venezuela huyendo de la situación económica que se vive en ese país. Es algo triste pero real.
que afecta a las futuras generaciones de Venezuela. Venezuela contaba con la mejor educación. Hoy en día en Estados Unidos, cuando usted hace se ha hecho revisión de quiénes son los latinos que han tenido un mejor nivel de educación, no son los venezolanos. Porque en nuestra época de oro, todo el mundo iba a estudiar a la universidad, un tecnológico. Es absurdo ver como, por ejemplo, años atrás, yo vi como ya los TCU prácticamente, los institutos tecnológicos prácticamente desaparecieron, fueron cerrados, pues ya no había gente que quisiera estudiar para TCU. Eso es lo que ocurre. Y por supuesto, ya comenté, el estudiar lleva su costo, que es bastante importante, muchos sacrificios para seguir graduado con un título del cual no te va a servir para nada. En Venezuela, ¿qué futuro le vas a poder dar? Entonces, eso hay que cambiarlo. Hay que ofrecer al joven, al que está estudiando, la posibilidad de saber que cuando se gradúe, él va a poder entonces optar un buen trabajo, un trabajo digno, donde va a poner su carrera y desarrollarse como tal. Eso es lo que ofrece el venezolano ahora. Eso no es de la noche a la mañana que se va a lograr, pero hay que hacerlo. Si no, ese muchacho, ese médico, ese futuro ingeniero se va a ir del país, porque necesita, en ese caso, pensar en su familia, pensar en establecer un hogar como tal. ¿Y eso cómo lo va a establecer? ¿Cómo lo va a hacer? Sí, con un salario de 200, 300 dólares al mes, que es lo que ofrecen muchas veces. Eso es lo que le ofrece a un muchacho, a un arquitecto. Entonces, es importante que sepamos esto, que esta descomposición, esto es tan grave, que lo vamos a ver por generaciones para que Venezuela se recupere de esto que estamos hablando. Yo estimo, de manera muy personal, que de ser más de 10 a 15 años por lo menos, donde ocurra cambios importantes en el país que permitan un cambio de viraje a la situación que estamos viviendo en este momento. Es algo repito, es absurdo lo que ha ocurrido en Venezuela. La riqueza, otra riqueza que supuestamente era ofrecida digamos, se decía que entonces era para todos los venezolanos, fue es falso, es mentira, no ocurrió. No todos los venezolanos han tenido acceso a esa riqueza de Venezuela. Eso lo pueden ver ustedes en la calle, por supuesto, aquellos que ostentan magníficas camionetas de último modelo, que ostentan dinero. Entonces, de manera que veamos como un profesional que trabaja honestamente puede recibir 300, 500 dólares mensuales, mientras que de esa manera es imposible que pueda acceder a un vehículo, por lo menos para trasladarse a su trabajo. Es absurdo, repito, es algo incontradictorio, pero es así, de esta manera que estoy planteando. Entonces, es importante que sepamos que lo que ha ocurrido en Venezuela en este momento ha marcado historia. A partir del 3 de enero se marcó una historia en Venezuela. Es la oportunidad de hacer cambios importantes para que la situación de nuestro país cambie como tal. Estamos hablando de un país que ha recibido 3 trillones de dólares en el transcurso de 20 años aproximadamente. 3 trillones de dólares que no están. ¿Dónde están esos reales? Como decía en otra campaña electoral de aquel momento. ¿Dónde están esos reales? Entonces veamos que no, por eso no se justifica, no hay razón para que esto que esté ocurriendo, para que esté un hospital descuidado, prácticamente en ruinas. Porque eso es lo que está ocurriendo en Venezuela, que prácticamente es un país que ha quedado en ruinas, donde se les ha prometido al venezolano que iba a tener las mejores escuelas, va a tener los mejores hospitales, o sea que ha sido todo mentira, producto de esa descomposición social también, donde entonces el venezolano busca resolverse, busca tener dinero y no le importa a la otra persona. Recordemos que el venezolano siempre fue, digamos, muy identificada siempre con los problemas de los demás y trataba de colaborar y ayudar. Eso es lo que tenemos que rescatar en Venezuela. Bajo este esquema que estamos viviendo, no va a poder posible. Es necesario un cambio importante en la sociedad. Tiene que haber, desde el nivel más alto de Venezuela, político más alto, tiene que haber un cambio importante en la manera de pensar de lo que ha ocurrido en Venezuela. Ya es el momento del cambio. Fíjense, en este momento está ocurriendo un problema con Irán, que ha incrementado el barril de petróleo a más de $100. Para Venezuela, eso ha sido otra bonanza petrolera más. Pero ¿qué ha ocurrido? Que pasamos de ser un país productor de petróleo de casi 4 millones de barriles diarios a producir menos de 1 millón de barriles diarios.
Entonces, ¿dónde está esa empresa PDVSA? Que en otrora era una de las más importantes del planeta Tierra. Llegó a ser la octava empresa más grande del mundo. Esa empresa no vale ahora, es chatarra prácticamente. En eso se ha convertido, lamentablemente. Eso es lo que ocurre en Venezuela, que no es capaz de producir, en aquel momento producía sus casi 4 millones de barriles de petróleo y ella las producía. Hoy en día necesita ayuda para poder invertir, porque no hubo inversión, en todo este tiempo no ha habido inversión hacia el campo petrolero, hacia la industria petrolera. El personal que estaba capacitado se fue de la industria a raíz del famoso paro petrolero. Muchos industriales, profesionales capacitados por el Estado venezolano se fueron a otros países y hoy en día entonces trabajan para Arabia Saudita, trabajan para otros países, para México, porque esos países absorbieron digamos, ese recurso humano, sin contar con los médicos, sin contar con todos esos profesionales que se han ido a formar parte, a contribuir con las economías de otros países. En el caso de Argentina, los médicos, por ejemplo, los médicos venezolanos han ido hacia el sur y allá se han establecido y son reconocidos allá. Eso es un recurso humano que formó el Estado venezolano, que se fue del país, porque digamos, Venezuela no tuvo digamos, la posibilidad de ofrecerles siquiera las condiciones mínimas para ellos poder trabajar y tener una vida digna en Venezuela. Esa es la realidad. Entonces hay que hacer un programa político, un programa estratégico que sea, digamos, a largo plazo, no puede ser de un año. No esperemos que esto se recupere en el transcurso de meses, que venga a Estados Unidos con una varita mágica y nos solucione el problema, porque tampoco es una responsabilidad de Estados Unidos, nuestra responsabilidad. Lo que ocurrió hace poco fue, digamos, una intervención que fue necesaria y estamos en este momento bajo la tutela de los Estados Unidos. Pero entonces, digamos, ahora señalar entonces que es culpa del imperio, que esto haya ocurrido, que estamos en sanción. No. Eso es responsabilidad de nosotros, que permitimos, que colocamos a nuestro país, confiamos nuestro futuro en manos de mesías, de personas que pensábamos que eran los otrora libertadores de Venezuela, y los resultados que obtuvimos es que colocamos nuestro futuro en las personas menos preparadas y con intenciones más maléficas que pueden haber. Destruyeron nuestra sociedad, destruyeron nuestra economía. Venezuela ya no hay empresas, Venezuela existía, trabajaba la Ford, trabajaba Chevrolet, estaba en Venezuela, estaban las empresas más importantes del mundo, Procter & Gamble estaba en Venezuela, Adams, o sea, podemos estar todo un buen rato enumerando la cantidad de empresas que se fueron de Venezuela, producían en Venezuela, satisfacían el mercado nacional y también exportaban. Todo eso se acabó, lo acabaron. En Venezuela ya no existe una empresa como tal de importancia que podemos decir que que tenga esas dimensiones, como repito, que era la doctora entonces Ford ensamblaba vehículos en Venezuela, y ya eso no existe, ya eso no ocurre. Lo que tuvimos fueron fantasmas, nos ofrecieron los iraníes establecer en Venezuela, digamos, ensambladoras de vehículos, y eso fue mentira. Los chinos nos ofrecieron también que ensamblar autobuses en Venezuela, y eso no ocurrió. Puros engaños ocurrieron en Venezuela para tratar tratar de tapar esto, toda esa bandada de empresas que salieron corriendo del país porque no se les otorgaron las condiciones mínimas para poder trabajar dignamente en Venezuela, y se fueron del país. Y para lograr que esa inversión vuelva a Venezuela va a costar un importante esfuerzo político, porque hay que darle las condiciones y garantías necesarias para que ellas puedan establecer esa inversión que se necesita nuevamente en Venezuela. Hay que dar las garantías, y esas garantías se establecen con normas jurídicas, digamos, un sistema jurídico independiente que no dependa de otro poder público. Se establece con normas jurídicas claras que se puedan entonces, al verse por supuesto que existe una justicia verdaderamente equitativa en el país, esto va a permitir dar cierta confianza también hacia las operaciones que puedan realizar en Venezuela, la posibilidad que puedan ellos invertir en Venezuela y obtener sus ganancias, y por qué no repatriarlas, y dejar por supuesto en Venezuela una ganancia también. Entonces esto ya no existe en Venezuela. Tenemos que pensar hacia adelante y ver que el camino va a ser largo y difícil.
va a ser un camino de sacrificio que, repito, no es justo que Venezuela esté en situación porque es un país, es uno de los países más ricos del mundo, hay que decirlo así. Tiene los recursos naturales más importantes de la tierra y estamos en una nación de que tenemos entonces el petróleo bajo nuestros pies y no lo podemos comer ni siquiera porque nos vamos a envenenar. Pero entonces decimos que el petróleo es venezolano y que entonces nos lo van a quitar. Hoy en día he escuchado muchos nacionales que dicen, quédense con ese petróleo porque queremos ser libres. Eso es lo que se escucha. Es importante que esta iniciativa, todos los venezolanos estemos en cuenta que es el momento histórico para recuperar ese otro país hermoso que yo comentaba, de que el estudiante universitario salga graduado y entonces forma esa clase media que prácticamente en Venezuela está disminuida o casi extinguida, que el venezolano piense en prepararse, ser el mejor profesional y estar orgulloso de haber construido una carretera, de haber construido un aporte al país, hacer un aporte a su nombre. Eso dignifica a su familia, eso ya no existe. Hay que buscar ese camino para que entonces podamos tener un país del primer mundo. Lamentablemente ya ni siquiera considero yo que el tercer mundo podemos considerarlo, porque lo que está pasando en Venezuela no tiene otro nombre. Estamos hablando de pensiones de personas que trabajan toda su vida que son de $1.50, $1 mensual. Con eso no se compra en Venezuela prácticamente nada. Entonces, son situaciones que hay que conversar. Yo dejo esta información de manera muy triste como venezolano y para que entonces podamos, digamos, conversar sobre esto. Dejo acá abierto para que hagan sus comentarios y lamentablemente, bueno, haré otros videos para seguir comentando sobre el caso de nuestro país.